Hola, ¿qué tal? Te saluda Isabel Cuervo y hoy vengo a contarte lo siguiente. Bueno, ahora resulta que Michelle Obama quedó embarazada por fertilización in vitro. El vicepresidente de Kamala Harris, Tim Walz, también. Y la feria in vitro se puso de moda. Sí, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, durante la convención demócrata que acaba de terminar en Chicago, vamos a ir compartiendo pantalla para poder desarrollar el tema. Bueno, ocurrió lo siguiente. Taking away our freedom to control our bodies, the freedom to become a mother through IVF like I did, taking away our freedom to control. Y vamos traduciendo, allí ven a Michelle Obama en el escenario de la convención demócrata que acaba de terminar, como les decía, en Chicago, y habló, entre muchas otras cosas, bueno, sobre la fertilización in vitro y dice literalmente en lo que ustedes acaban de escuchar que Trump quiere quitarles la libertad de convertirse en madres a través de la fertilización in vitro, como lo hice yo. Y así, como quien no quiere la cosa, dejó resbalar esta idea en medio del discurso, centrado en la crítica a Donald Trump, por supuesto, y haciendo aseveraciones falsas como esa. Desde 2018, hay que decirlo, cuando Michelle Obama lanzó un libro con sus memorias, pues ya esta ex primera dama había contado de su fertilización in vitro. Allí narra que tuvo un aborto y que por eso luego ella y Barack Obama se sometieron a tratamientos de fertilización justamente in vitro para concebir a sus hijas Sacha y Malia. Aquí tienen ustedes en pantalla foto de familia. Bueno, en el libro aquel de memorias de Michelle, escribe que se inyectó y se administró inyecciones ella sola para ayudarse a acelerar ese proceso de fecundación. Porque dijo así, su dulce y atento esposo estaba trabajando en la legislatura estatal, estaba muy ocupado y la dejó en gran medida sola para manipular mi sistema reproductivo hasta lograr la máxima eficiencia. Así lo describe en su libro. Poco más se sabe de la maternidad de Michelle, de la que justamente no hay ni una sola foto publicada. Por eso es que abundan memes, por ejemplo, como este. Sí, son sátiras relacionadas con la maternidad de Michelle Obama. Fotomontajes que en este, por supuesto, ustedes podrán notar, le pusieron un dedo de más, ¿no? La cara totalmente alterada. Y en este otro meme, por ejemplo, le pusieron un balón de básquetbol en la barriguita, en el estómago. Sobre este run run, estamos hablando de un tema serio, hace parte del mito circulante sobre su sexualidad y embarazos y maternidad que se han puesto en duda. Y aunque pareciera ser un tema superfluo o privado, cuando lo analizamos desde el punto de vista de la manipulación política por medio de la agenda global que ellos profesan, pues marca una nueva relevancia y perspectiva. Por eso es que nos podemos abogar el derecho a hablar justamente de estas temáticas que ellos han puesto sobre la mesa. El globalismo como doctrina es el que ha puesto el tema de la sexualidad, el sexo y los más de 70 géneros inventados en la arena pública, con esa obsesión de llevar lo privado a lo público y de incluir a los niños en su uso macabro de lavado cerebral con distorsiones de la ciencia y de la realidad. Bueno, podría recomendarles que pasen y miren mi programa sobre, por ejemplo, la aseveración de Monseñor Viganó, quien dice que Michelle Obama y Brigitte Macron son hombres. Te puede interesar ver la información desde un punto de vista serio y de análisis geopolítico. Todo esto va más allá de un meme. Bueno, pero es poco veraz afirmar lo que afirmó Michelle en la convención.
que Trump quiere quitarles la libertad de convertirse en madres a través de la fertilización in vitro, como asegura que lo hizo ella misma, Michelle Obama. No, no es cierto. Aunque los medios y los chequeadores de información no te lo cuenten o te lo distorsionen adrede. Bueno, el presidente Donald Trump ha afirmado literalmente lo siguiente. For mothers and families to have babies, not harder. That includes supporting the availability of fertility treatments like IVF in Y every voy state. traduciéndoles para que sepan lo que declaró en su momento Donald Trump. Queremos que sea más fácil para las madres y las familias tener bebés, no más difícil. Eso incluye apoyar tratamientos de fertilidad como la fertilización in vitro en todos los estados de Estados Unidos. Como la abrumadora mayoría de los estadounidenses, incluida la gran mayoría de republicanos, conservadores, cristianos y estadounidenses pro vida, Pro-life Americans, I strongly support the availability of IVF for couples who are trying. apoyo firmemente la disponibilidad de la fertilización in vitro para las parejas que están tratando de tener un bebé precioso. Declaración de Donald Trump de hace meses atrás, pero el tema de la fertilización in vitro está en boga y siguen apareciendo fertilizados in vitro por doquier. Luego fue el candidato demócrata a vicepresidente Tim Walz quien también afirmó que ha tenido que pasar por este tipo de fertilización para tener hijos. Ahí lo vemos hablando al respecto. Today's IVF Day. Thank God for IVF. My wife and I have two beautiful children. Today's IVF Day. Thank God for IVF. My wife and I have two beautiful children. Bueno, ahí lo escucharon ustedes. Gracias a Dios por la fertilización in vitro. Mi esposa y yo pudimos tener dos hermosos hijos. En entrevista para el suprahegemónico MSNBC. Bueno, luego su esposa lo desmintió, su propia esposa lo desmintió en otra entrevista en vivo, porque hasta el supradesinformador de CNN lo informó. Es que hasta CNN, que es el gran desinformador de nuestros tiempos, lo informó. Ahí lo tiene en pantalla. Gwen Walz, la esposa del candidato a vicepresidente fórmula de Kamala Harris, la esposa Gwen Walz, revela que se sometió a un tratamiento diferente, no a fertilización in vitro, en nuevos detalles sobre sus problemas de fertilidad. Su esposa aclaró que se sometió a tratamientos de inseminación intrauterina, no fertilización in vitro, para concebir a su hijo. Sin embargo, Tim Walz continuó con la falsa narrativa y ha repetido varias veces en los últimos días que sus hijos fueron concebidos gracias a un tratamiento de fertilización in vitro. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué la fertilización in vitro es la nueva obsesión demócrata? Bueno, primero que todo, la están usando como carta política para inocular la versión de que los republicanos están negándole esta opción reproductiva a los ciudadanos, lo cual es falso. Pero es una narrativa que gana adeptos y votantes. De hecho, el 12 de junio pasado, el senador republicano por Texas, Ted Cruz, dijo: Democrats in this chamber can decide that IVF should be protected by federal law. In which case, this bill will pass the Senate 100-0. Acabo de pedir el consentimiento unánime para aprobar mi legislación que protegería la fertilización in vitro. Los demócratas se opusieron a mi proyecto de ley, dice Ted Cruz, republicano de Texas. Y continúa diciendo, esta es una Political decision.
that Democrats don't want IVF protected in federal law. They don't want to provide reassurance and comfort to millions of parents in America. Los demócratas no quieren aprobar esta ley o esta legislación que protegería la fertilización in vitro. Esta es una posición cínica, continúa diciendo. Los demócratas quieren presentarse a las elecciones de noviembre, si es que parece que hasta lo predijo, porque así está ocurriendo. Quieren presentarse a las elecciones de noviembre con la mentira de que los republicanos quieren prohibir la fertilización in vitro. Acaban de desperdiciar la oportunidad de proteger esta fertilización in vitro en los 50 estados. Fin de la cita del senador Ted Cruz. A este punto vale la pena recordar que sobre la atención sobre la fertilización in vitro se intensificó en febrero pasado cuando justamente la Corte Suprema de Alabama dictaminó que los embriones congelados debían considerarse seres vivos. Esta decisión llevó a algunas clínicas del estado de Alabama a suspender temporalmente esos tratamientos in vitro, porque decían que temían ser procesados por posibles muertes de embriones. Esto provocó una gran ola de desinformación incitada por los demócratas que calificaron la medida de bloqueo republicano a la fertilización in vitro, en lugar de enfocarse en la responsabilidad ético, médico, científica que hay que tener en este tipo de tratamientos de reproducción asistida. En respuesta a las protestas públicas, los legisladores de Alabama aprobaron rápidamente una ley para proteger a los proveedores de fertilización in vitro de la responsabilidad civil o penal, lo que permitió a las clínicas reanudar los tratamientos, un negocio médico altamente rentable. En pantalla tienen que Obama, Walz y los demócratas ponen la fertilización in vitro en el centro del escenario. Aquí está lo que ellos dijeron y por qué es que ellos se convierten esto en un problema de campaña clave. Bueno, eso es justamente lo que estamos hablando. Bueno, después de que aprobaron rápidamente esa ley en Alabama, muchos legisladores republicanos desde las cámaras estatales hasta el Congreso piensan y defienden el hecho de que la vida comienza en la concepción y sostienen que los óvulos fertilizados deben gozar de todos los derechos y protecciones legales, al igual que los seres humanos. Sin embargo, el expresidente Donald Trump ha adoptado una postura más moderada. Ahí vemos el asunto de Alabama, cuando el gobernador firmó esa ley para proteger esos tratamientos bajo la ley. Bueno, y hablando de Trump, pues sí, tiene una posición más moderada. Hay que recordar que Trump ha repetido múltiples veces que la legislación sobre el aborto debería dejarse en manos de los estados, de cada uno de los 50 estados de los Estados Unidos y no estar bajo una ley federal regulado justamente este temita tan delicado del aborto. Noticia en pantalla del suprasensor CNN en pantalla. Ahí lo tienen nuevamente. Trump afirmó específicamente que eso incluye apoyar la disponibilidad de tratamientos de fertilidad como la fertilización in vitro en todos los estados de Estados Unidos. Pero los chequeadores han estado muy ocupados para corregir la información falsa de los demócratas, ¿verdad? Se les pasa. No tienen tiempo. ¿Qué cosas, verdad? Bueno. Otra persona más que se suma a la ola de desinformación política de la fertilización in vitro es la senadora Tammy Duckworth de Illinois. Y vamos a ponerla en pantalla. Other Americans' right
to have their own families at risk. Because if they win, Republicans will not stop at banning abortion. Y dijo la senadora durante esa convención demócrata también, es que hubo una feria de obsesión por el tema de la fertilización in vitro. Por eso me tocó ir a buscar y analizar un poco la situación para poder traerles esta compilación a ustedes. Dice aquí la senadora Tammy Duckworth de Illinois: mi lucha contra la infertilidad fue más dolorosa que cualquier herida que me haya hecho en el campo de batalla. Eso declaró. Quien perdió es que ella estuvo en la guerra y perdió las piernas en combate en Irak. La senadora pronunció un apasionadísimo discurso en el que compartió su historia personal sobre cómo recurrió justamente a esta fertilización in vitro para tener a sus hijas después de luchar contra la infertilidad. Pero Duckworth se equivoca al afirmar que Trump y los republicanos podrían apuntar a negar la fertilización in vitro si logran prohibir y legislar sobre el aborto como ley federal. La senadora le dijo a los votantes que tienen que proteger los derechos reproductivos, pero bajo una premisa falsa. Porque al centrarse en que los republicanos justamente atacan o van en contra de los tratamientos de fertilidad, los demócratas están ampliando una disputa política más allá del tema del aborto, lo que se traduce en un abanico más amplio de votantes que pueden no tener opiniones firmes sobre el aborto, pero se preocupan por el tema de la planificación familiar, por ejemplo. Con la senadora Tammy están utilizando historias personales, el Partido Demócrata, por supuesto, la pone a dar ese discurso para poder apelar al control emocional de las masas, para conectar con los votantes que pueden haber experimentado justamente situaciones de infertilidad. Y eso son votos. Mientras los republicanos y particularmente Donald Trump está tratando de lograr un equilibrio entre apelar a esa base conservadora apoyando la fertilización in vitro y otros tratamientos de fertilidad, pero dejando clara la defensa de la vida. Y sobre todo, la no injerencia de leyes federales sobre las decisiones en torno al aborto. Ha pasado la decisión a cada uno de los estados. Eso hay que volverlo a resaltar una y otra vez. Donald Trump ha pasado la decisión a cada legislatura estatal y eso no lo soportan los globalistas demócratas, porque son altamente represores, aunque se hagan llamar liberales. Les encanta el control del Estado y que les digan qué tienen o qué no tienen que hacer, qué pueden o qué no pueden hacer, como inocularse, por ejemplo. ¿Recuerdas 2020? Como gritaban por control e imposición y amedrentaban a los que no se dejaban controlar. My body, my choice. Así decían. Ahí sí, ¿no? Mi cuerpo, mi elección. Bueno, de eso mismo se trata, de que cada cual tenga la decisión y la elección sobre qué hacer o no sobre su propio cuerpo. Bueno, la obsesión por ahondar en este tema a base de mentiras por parte de los demócratas nos conduce a mirar cuáles son las intenciones geopolíticas de quienes mandan justamente a nivel global. Así que vamos a mirar. Ahí lo tienen ustedes tal vez un poco más claro. Y dice, un mejor acceso a los servicios de fertilidad es esencial para la salud mundial. Eso afirma la Organización Mundial de la Salud en artículo de abril de 2023 que tienen en pantalla. Y cito, 1 de cada 6 personas en el mundo padece infertilidad y el acceso a atención médica asequible es insuficiente. El informe revela una verdad importante. La infertilidad no discrimina.
para que vayan viendo por dónde van. Eso afirmó el infame, para mí, Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud. ¿Recuerdan? Se hizo muy famoso en el año pandémico. Sigo citando, la gran proporción de personas afectadas muestra la necesidad de ampliar el acceso a los servicios de fertilidad y garantizar que esta cuestión ya no quede relegada a un segundo plano en la investigación y las políticas sanitarias, de modo que existan formas seguras, eficaces y asequibles de lograr la paternidad. Párrafos más adelante señalan el factor de igualdad de género. Y cito, abro comillas, ante los múltiples efectos negativos que tiene la infertilidad sobre la salud de las personas en todo el mundo, el doctor Alofi, es la directora de Salud Sexual y Reproductiva e Investigación de la Organización Mundial de la Salud, abogó porque esta afección se convirtiera en una prioridad para la cobertura sanitaria universal. ¿La idea de los globalistas? Sí, claro. Bueno, esto también entraría ahí. Sigo citando, la atención a la fertilidad es una parte fundamental de la salud sexual y reproductiva y la respuesta a la infertilidad puede mitigar la desigualdad de género, cierro comillas. Eso señala este informe de la Organización Mundial de Salud. Así que ya sabes hacia dónde van. A la fertilización sin importancia de género, no de sexo, de género. Recuerda que así le llaman. Recuerda que ya van más de 70 géneros según esa delirante agenda LGBTQ+, y más y más. Y bien puedes sentirte mujer, porque esto se trata no de ciencia, la que había que respetar, ¿recuerdas? En el año pandémico. Bueno, no, esto no se trata de ciencia, sino de que tú puedes sentirte un día mujer, otro día hombre, otro día perro, gato, loro, globo, piñata, hasta objetos. ¿Sí? Así de amplios y diversos son. Lo que tu mente te indique, todo es válido dentro de esa doctrina. Que no, Isabel, eso no es verdad. Me temo que sí. Ahí tienen en pantalla. Tan solo un ejemplo. Un artículo de medicinenet.com. Casi nada. Un portal médico. medicinanet.com. Y dicen, ¿cuáles son los otros 72 géneros? Así titulan. Así titulan. Bueno, según esta lógica y lógica, explican que es una identidad de género y aquí te van listando los 72 géneros. Agénero, abimegénero, género a damas, aerogénero, aesthetigender, gender, afectugender, flujo de género, alexigender, aliusgender, la locura total. Andrógino, angenital, anogender, anónimo, antegénero. Es la lógica de la doctrina globalista de la identidad de género. Ahí los tienen. Heterogénero, fluido, color género, o sea, la locura. Ok. Ahí lo tienen en todos los colores, porque esto es muy alegre, ¿verdad? Ahí lo tienen en publicación científica para que no haya duda. Lo dice la ciencia, ¿verdad? Bueno, ¿eso es ciencia? Dime tú. Pasa y mira, a propósito, mi programa sobre la ventana de Overton, para que sepas por qué buscan distribuir información bajo la ciencia. Lamento decirles que la disgregación de la distorsión mental a nivel global, esa disgregación de esta distorsión mental, no es un cuento chino, es una conspiración real propiciada justamente
por los globalistas. ¿Han visto lo que se sienten, a propósito, aquellos que se sienten bebés, se disfrazan de bebés, se comportan como bebés y piden libre sexo con, sí, así de mal estamos en el mundo cuando aceptamos estas cosas. Así vamos, afianzando la locura universal. ¿Y cómo avanza esta desquiciada agenda apoyada en la nueva obsesión de la fertilización in vitro? ¿Cómo conectamos esos puntos? Bueno, por ejemplo, en mayo de este año, tienen en pantalla, una pareja gay presenta una demanda colectiva, la primera de su tipo, contra la ciudad de Nueva York por beneficios de la fertilización in vitro, alegando que el plan de seguro de salud de la ciudad es discriminatorio porque no cubre la fertilización in vitro para parejas masculinas del mismo sexo. Otro ejemplo, pocos estados cubren el tratamiento de fertilidad. Estoy leyendo el título. Pocos estados cubren el tratamiento de fertilidad para parejas del mismo sexo, pero eso podría estar cambiando. Así titula State Line en artículo de marzo pasado. Y cito, más estados están considerando ampliar sus políticas y una nueva definición de infertilidad podría ayudar. ¿Escuchaste bien? Más estados están considerando ampliar sus políticas y una nueva definición de infertilidad podría ayudar. Claro, de lo inconcebible hasta llegar a ley. Bueno, a partir del próximo año, las aseguradoras que brinden cobertura en Washington, D.C. tendrán que pagar por la fertilización in vitro a los beneficiarios, incluidas las parejas del mismo sexo que no puedan concebir por sí solas. Sí, porque es que naturalmente hombre-hombre, por ejemplo, no conciben. Solo hay 7 estados, Colorado, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, New Jersey y Nueva York, que tienen mandatos similares, mandatos. Sin embargo, una nueva definición de infertilidad podría impulsar a otros estados a seguir este mismo ejemplo. Y me pregunto, ¿cómo ocurrió con el cambio de definición de pandemia en 2020? Sí, así mismo. ¿Recuerdas? Que se cambió la definición de la palabra pandemia para decretar pandemia. Bueno, algo así, muy similar, igual. En octubre, la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva amplió la definición de infertilidad. Así le dicen, ampliamos, no cambiamos, ampliamos la definición de infertilidad para incluir a todos los que requieran intervención médica con el uso de gametos o embriones de donantes para concebir, como por ejemplo padre soltero o con pareja del mismo sexo. Anteriormente, esta misma organización definía la infertilidad como una condición en la que las parejas heterosexuales no podían concebir después de un año de tener relaciones sexuales sin protección, entonces eran infértiles. Bueno, ahora esta Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva enfatizó en que la nueva definición no debe utilizarse para negar o retrasar el tratamiento a ninguna persona, independientemente de su estado civil u orientación sexual. Te vas uniendo puntos, ¿no? De hecho, en octubre tendrán un evento, un congreso muy importante que quiero buscar y ponerles en pantalla. Ahí lo tienen. El próximo 19 de octubre
van a tener ese congreso científico en Denver titulado Equidad, Acceso e Información, ¿no? Para la fertilización in vitro. A todos esos 72 géneros hay que tenerlos, pues, muy bien atendidos en este nuevo negocio, que no solamente es negocio, sino fin de la familia como núcleo central humano y social. ¿Te va quedando claro hacia dónde va la furia demócrata globalista de la fertilización in vitro? Por ejemplo, ahí lo tiene en pantalla, página oficial de esa Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva. El doctor Mark Leondires, endocrinólogo reproductivo y director médico de la Organización para Homosexuales Gay Parents to Be, o gays en embarazo, dijo que la nueva definición de infertilidad podría marcar una gran diferencia. Sin duda, si cambias el lenguaje, si cambias el concepto, si cambias la definición, marca una gran diferencia. Y dijo, nos da munición, escuchen las palabras, nos da munición adicional para decir, escuchen, todos los que cumplen con la definición de infertilidad, ya sea una pareja de distinto sexo o del mismo sexo, o una persona soltera que quiera tener un hijo, deberían tener acceso a servicios de fertilidad. Más claro ni el agua. En pantalla tienen ustedes lo que se vende hoy en día, lenguaje y entorno inclusivos para acoger a pacientes lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queers, indecisos, intersexuales, asexuales y más. El uso de un lenguaje inclusivo y la creación de un entorno clínico inclusivo para atender a pacientes lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queers, indecisos, intersexuales y asexuales es fundamental, dicen, para optimizar el acceso a la atención y los resultados de los pacientes. Se ofrecen recomendaciones prácticas para aumentar la inclusión, así le llaman, en la clínica y se incluye un glosario de términos actuales, porque hay que cambiar el lenguaje, por supuesto. Por eso es que el avance en la ley también ya lleva buen camino recorrido. Ahora, además, ya hay un proyecto de ley que no exige que las personas sean infértiles para tener derecho a acceder a fertilización in vitro, o sea, hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-niño, mujer y cualquier variante que a ustedes se les ocurra, disfóricos sexuales o no, podrán acceder a procrear por fertilización in vitro o darle fin a esos óvulos fecundados como bien deseen o les parezca. Ese es el tema y es un buen momento para recordar que justamente vivimos tiempos de altísima antiética científica y humana. Momentos de actuar y no callar, a pesar de la inmensa persecución y censura que continuamos viviendo. Es nuestro deber, justamente, como raza humana. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Me despido de ustedes. Saben que pueden seguirme por todas mis redes sociales, preparando nuevas entregas y, por supuesto, tú sabes que me sigues a tu propio riesgo. Soy Isabel Cuervo, tu periodista de investigación, análisis y opinión. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.